Parashá Lech Lechá, Parashá Yitro, Parashá Vayishlach. ¿Qué es eso? Yo no sé hebreo. Ay, padre, ay. Así estaba yo al principio. Y decía, Señor, ¿qué es esto? Este mundo, esto no es para mí. Todo lo contrario, cuando me enteré que es el mismo sistema que usó nuestro Señor Jesucristo, Yeshua de Nazaret, el mismo sistema que usó Pablo para estudiar y para enseñar todas las semanas la palabra de Dios. De hecho, es el sistema de cómo estudiar la Biblia en un año. Había un sistema también trianual. Y cuando yo entré en este mundo y aprendí esto, yo dije, ¿por qué no me enseñaron esto antes? Así que quiero compartir contigo un poquito qué es la Parashá, qué es este sistema de estudio semanal, diario, semanal y anual. ¿Cómo esto te puede ayudar a ti para organizarte mejor, organizarte mejor como estudiante de la Biblia y como pastor y como maestro? Y sobre todas las cosas, hermano, sobre todas las cosas. Para mí siempre fue bien interesante el poder estudiar las Escrituras en el mismo contexto que lo estudió nuestro Señor Jesucristo, Yeshua de Nazaret, como el apóstol Pablo, etcétera. Ahora bien, como todas las cosas nuevas, esto vamos al paso, pero voy a estar aquí para ayudarte. Así que bienvenido aquí a mi oficina y a mi mundo de estudio y comencemos esta serie, porque esto es una serie que está en mi página walteraguato.org. Por aquí voy a hablar un poquito acerca de la bendición y cómo esto te puede ayudar. Cómo preparar una parashá. Comencemos. Shalom, Dios te bendiga y Dios te guarde. Este es tu hermano, Pastor Walter Agosto, pastor de la Congregación Catedral de la Fe en la ciudad de Caguas, Puerto Rico. Así que comienzo todos mis videos y aquellos que me siguen por los últimos años, 6, 7 años, pues saben que esto es casi un protocolo. Una de las cosas que yo siempre he anhelado hacer, ¿de qué forma lo que yo hago lo puedo compartir con otros pastores, otros líderes, todos los maestros por experiencia y por formación académica tienen su procedimiento, su metodología, su estilo de cómo preparar la enseñanza, cómo preparar el bosquejo del sermón, cómo preparar lo que nosotros decimos, ¿verdad? En el mundo de raíces hebreas o mesianismo, como usted lo quiera decir, el estudio contextual del original de las escrituras, como usted lo quiera decir, nosotros seguimos un sistema de comentario y de estudio y de enseñanza que comenzó en el antiguo Israel, unos 300, 400, algunos dicen hasta 500 años antes de Cristo, cuando el pueblo de los judíos regresan del exilio y se reubican en la ciudad de Jerusalén y comienzan a reconstruir el templo, a reconstruir la ciudad. Una de las cosas que comienzan a reconstruir es la vida sistemática religiosa del devoto judío. Dentro de todas las cosas que tenían en mente Esdras y otros líderes, era cómo podemos reinstalar el sistema educativo en Israel, enseñar la Torá, y que el pueblo todas las semanas, en todos los Shabbat, puede escuchar la Torá. Entonces nacen el sistema de las sinagogas, donde a pesar de no ser el templo y no pueden allí hacer sacrificios, sustituyeron los sacrificios pues, por los rezos.
En los predios del templo habían áreas donde iban los maestros a discutir las escrituras. Así que en la sinagoga se discutía entonces las escrituras, había la dinámica de comunidad, etcétera. Así que comenzaron a levantarse las sinagogas, centros de estudio, pero una de las cosas más importantes que se construyó fue un sistema de cómo estudiar la Biblia en un año. No sé si usted se acuerda de que hace unos años atrás salieron estas versiones de la Biblia, de cómo estudiar la Biblia en un año. Y te ponía estas sugerencias. Tal día lee este salmo paralelo a este evangelio, paralelo a esta escritura del Antiguo Testamento, y lo tenían en la parte de atrás de la Biblia, y era bien interesante. Yo tuve uno, y le digo la verdad, nunca lo terminé, traté de hacerlo, pero la intención era eso, estudiar la Biblia en un año. Si tú seguías el sistema, al cabo de un año, por lo menos leíste toda la Biblia. Pues en el antiguo Israel había un sistema así, se llama las parashá. Parashá es una palabra hebrea que lo que significa es porciones. Así que ellos tenían las porciones semanales. Entonces lo que hicieron fue que primero dividieron en las semanas del año, dividieron los primeros 5 libros de la Biblia, lo que llamamos el Pentateuco o la Torá. Así que lo dividieron en todas las semanas del año. Realmente comenzaron primero un sistema trianual y después lo hicieron anual. Y yo personalmente hago el anual, para mí es más simple. Así que añadieron después a la lectura semanal de las porciones del Pentateuco o las porciones de la Torá, porciones de otras partes del Antiguo Testamento o lo que se llama en hebreo Tanaj. Estamos hablando de Josué, el libro de Josué hasta Malaquías. Así que ya tenemos la construcción de un sistema semanal donde se lee una porción del Pentateuco o la Torá y una porción del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, tanto nuestro Señor Jesucristo, Yeshua de Nazaret, como el apóstol Pablo se refiere a este sistema como la ley y los profetas. Como dice la ley y los profetas, y se estudia la ley y los profetas, eso se llama las porciones, las parashá. El año judío entonces comenzaba entre octubre y septiembre, a octubre y septiembre, en el cierre de las festividades de la temporada de otoño, que comenzaba en octubre-septiembre con la festividad de Yom Teruah y terminaba entonces con el cierre espectacular de la fiesta de tabernáculo, que incluía una fiesta que aparece en la Biblia, que a veces la gente como que no se percata, se llama Shemini Atzeret, o el octavo día. Así que terminando ese ciclo, cerraban la Torá, declarando que ya habían terminado un ciclo de lecturas de la Torá, y comenzaban el nuevo ciclo de lectura de la Torá, obvio, comenzando con el libro de Génesis, y así continuaban año tras año este ciclo de las porciones semanales, lo que se llama las parashá. Así que, ¿te acuerdas cuando nuestro Señor fue a la sinagoga y le dieron un rollo? Porque había una persona que estaba a cargo del sistema cíclico de las porciones. Y, ¿verdad? Así que Yeshua fue a la sinagoga y simplemente allí le dieron la porción del rollo, ¿verdad? De la lectura que le correspondía leer, y leyó pues de Isaías. Leyó de Isaías. Que conoce el sistema sabe que esa porción de Isaías 61 estaba conectada a una porción de Deuteronomio, porque era todo sistemático. Así que imagínate, nuestro Señor estudiaba de esta forma, Pablo estudiaba de esta forma, los discípulos estudiaban de esta forma, y yo he adoptado ese sistema semanal llamado la parashá. La gente dice, ¿qué es eso la parashá? La parashá, una vez alguien me dijo, ¿es una palabra francés? No, yo no sé francés, no sé mucho hebreo, pero por lo menos sé que parashá lo que significa es porción. Porción semanal de estudio. Entonces,
Antes, cuando yo comencé en mi carrera pastoral, pues lo que yo hacía era que pues yo buscaba en la Biblia, veía videos de famosos predicadores, lo que otros estaban predicando, oraba y buscaba áreas de la Biblia que yo dominaba y para poder desarrollar un mensaje. Pero ahora, créeme, es mucho más fácil para mí. ¿Por qué? Porque ahora hay un sistema, lo que llamamos el sistema de las parashas. Así que ahora mi vida es mucho más fácil, digo, más o menos, mucho más fácil, por lo menos en cuanto a qué voy a predicar este fin de semana. Entonces, me acuerdo cuando yo comencé en el pastorado, yo miraba la Biblia y yo decía, ok, hay tantos domingos en el año en que yo voy a predicar cuando yo predique toda la Biblia. Voy a buscarme un lío, ¿qué es esto? Esto no está fácil. Claro, cosas de novato. Pero después me di cuenta de que realmente esto es algo de nunca acabar. Y más cuando hay un sistema como el sistema de las parashas, que en nuestra congregación lo hemos adoptado como la base, el sistema que utilizamos para estudiar la Biblia en un año. Entonces, luego, con la construcción del Nuevo Testamento, los creyentes en Jesús de Nazaret, en Yeshua, añadieron dentro del sistema semanal de la Parashá lecturas del Nuevo Testamento, o lo que se llama en hebreo el Brit Hadashah. También le dicen los escritos del primer siglo. Entonces, ahora tenemos, como dice en Eclesiastés, digo, en Eclesiastés o en Proverbio, no me acuerdo ahora mismo, ¿ok? Así que ya mismo me van a estar ayudando 2 o 3 por ahí mis apuntadores. El cordón de 3 dobleces. El cordón de 3 dobleces, yo sé que esa no es la aplicación literal, pero yo le digo el cordón de 3 dobleces, porque ahora tenemos un ciclo anual de las parashá donde tenemos una porción de la lectura del Pentateuco o la Torá, sea de Génesis, sea de Éxodo, etcétera. Paralelo tenemos una porción del Antiguo Testamento, o sea, de los profetas, los históricos, y tenemos una porción del Nuevo Testamento, o sea, de los Evangelios, o las cartas de Pablo, o el Apocalipsis, o alguna de las otras cartas pastorales. Y ahora sí que esto está interesante, ¿ves? Porque mire lo que ocurre, en este sistema tenemos una relación, ¿ok? Una relación metódica, de interpretativa y entre la porción de la Torá, la porción del Antiguo Testamento y la porción, cuando digo Antiguo Testamento, pues el Tanaj, ¿ok? De los libros de Josué hasta Malaquías y una porción del Nuevo Testamento. Entonces imagínate tú buscar una porción de Génesis y que esté conectado y relacionado con alguna porción de algunos de los libros entre Josué y Malaquías, que esté relacionado a su vez con alguna porción de los evangelios o el Nuevo Testamento. Ahí es donde la cosa se pone interesante. Pues ¿sabe qué? Pues ya está hecho, ya está hecho. Hay una flexibilidad con las lecturas del Nuevo Testamento, pero ya hay un amarre temático y textual entre la porción de la Torá y la porción de los escritos, como le acabo de decir, del Tanaj. Y la conexión tiene que ver con los mandamientos. Según la tradición judía, hay 613 mandamientos, no solamente de 10, hay 613 mandamientos, porque son mandamientos que corresponden solamente para mujeres, mandamientos que corresponden solamente para el trato del prójimo, los mandamientos específicos para los levitas, mandamientos específicos para los sacerdotes, etc. Hay muchos detalles. Entonces, imagínate mandamientos que aparecen en el Pentateuco, en la Torá, ¿ok? Que aparecen en Isaías, vamos a suponer,
o en Primera de Reyes, aparece pero en la práctica de la historia de Israel. Así que en la Torá aparece la parte legal puesta como si fuera un documento legal, una constitución, y aparece esos mandamientos, pero entonces mandamientos en acción, mandamiento dentro de la historia de Israel, pero vamos a encontrar quizás en algunos de los libros de los profetas, ya hay una conexión ahí. Ahora imagínate que a esa conexión le podemos añadir la presencia de ese mandamiento que está conectada a algún escrito de los profetas, más en el Nuevo Testamento. Y eso es espectacular. Tú preparar un sermón, preparar una enseñanza, hacer un bosquejo basado en este cordón triple temático, hace que tu púlpito sea fuerte, que eleva el nivel, el estándar de la integridad de tu púlpito y te ayuda a ti a llevar la congregación a otro nivel, no solamente de conocimiento de la escritura, sino otro nivel espiritual donde créeme que cada vez van a tener más deseo de estudiar, de llegar a la congregación y una de las cosas que ocurre es que es más, todo el mundo participa. Por ejemplo, usted puede repartir en la congregación ya por escrito, ¿ok? Este es el año del año tal a tal, estos son esta es la parashá, el sistema de la parashá, y ya ellos van a tener por fecha y por semanas y por día cuáles son las lecturas que se están estudiando y el día que usted se congregue, en mi caso sábado, ellos saben que voy a enseñar algún tema o algún mandamiento de esa porción de la semana, pero ya ellos leyeron toda la porción. Por ejemplo, cuando se comienza el ciclo de Génesis, esa porción se llama Bereshit. Siempre en las porciones tienen unos títulos y casi siempre los títulos es la primera palabra o alguna palabra, frase del primer verso de esa sección. Por ejemplo, la primera sección de las parashá, cuando tú abres la Biblia en Génesis, son los primeros 6 capítulos de Génesis. Se llama así Génesis, se llama Bereshit. Así que de ahí tú enseñas temas, pero ya toda la congregación leyó esos primeros 6 capítulos de Bereshit. Cuando llegan a la congregación, ya ellos leyeron todo eso. Y ahí es que usted, como pastor, como líder, como maestro, entonces dice, ok, de todos los temas que hay aquí, de todos estos mandamientos, este sábado vamos a hablar acerca de esto. Mira qué cosa interesante. Claro, que donde termina esa primera parashá de Bereshit, comienza el relato del diluvio. Así que esa segunda porción tiene el nombre de Noé, se llama Noah. Y ahí también hay unos capítulos de Noah, donde está el diluvio, usted puede escoger, enseñar acerca del diluvio, etc. La cuestión es que todo lo que tú estás enseñando del Pentateuco, la Torá, está relacionado con otra parte de los profetas y de los escritos, y está relacionado con secciones del Nuevo Testamento. ¿Ves? Y ese sistema está. Y ese es el sistema que yo utilizo para enseñar y yo toda la semana para mi página hago videos donde hago enseñanza basado en este sistema. Yo hago una enseñanza para mi congregación, hago otra enseñanza para mi página, que es walteragosto.org. Y aquí, donde usted me está viendo también en YouTube, comparto algunas de las enseñanzas. Hay fuentes, hay recursos, libros, por ejemplo, como JPS, que te divide toda la Biblia ya en estas parashá. En estas parashá, por ejemplo, tenemos aquí la parashá de Noah. Ve, mira, si usted ve ahí, ve que dice Noah, ¿lo ven? ¿Ok? Eso quiere decir que esta es la segunda parashá, Noah. Y entonces te da un bosquejo. Y este recurso es excelente porque no solamente te incluye el entendimiento hebraico basado en la cultura, basado en las palabras hebreas, que a veces su significado se pierde en la traducción de la Biblia en español que tenemos, sino que también incluye uno de los contextos más fascinantes que a mí me ha llamado la atención, es el contexto cultural antiguo, lo que se llama el contexto de Antiguo Medio Oriente. Y está aquí incluido, de una forma sencilla, pero está aquí incluido.
También este otro recurso que se llama el Humash. El Humash, mírenlo ahí, vamos a ver si se ve ahí, el Humash. Quizás se ve, quizás no se ve mucho. O sea, Humash lo que significa 5. Así que aquí tenemos lo que es la parashá. ¿Ve? Esta parashá, aquí dice Shemos. Ok, dice Shemosh, ¿verdad? Shemosh es la palabra hebrea Shemot, que es el nombre original del segundo libro de la Biblia, que luego en nuestra Biblia en español es Éxodo. Entonces, aquí está dividido, claro, usted dirá, pastor, yo no sé hebreo, ok, pero mira los comentarios, y está dividido. Y ya esto es uno de los recursos que yo utilizo, porque ya es una perspectiva mucho más, vamos a ponerlo así, dentro de la tradición histórica judía de cómo interpretar las escrituras. Esta es un poquito más académica dentro de lo que es los trabajos de investigadores de principios del siglo XIX, que incluyen hallazgo arqueológico y demás. Y claro, para tú saber todos los mandamientos que hay en cada parashá, pues uno de los libros que utilizo es este. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero compartir con ustedes? En mi página, walteragoto.org, voy a estar desarrollando, ¿ok? Una sección dentro de la sección avanzada, una sección una sección de videos donde voy a invitarte a mi mundo, a mi mundo de preparar para allá, a mi mundo de preparar para allá. Y claro, va a ser una bendición para muchos pastores, para muchos líderes, para muchas personas que ya tienen su metodología, pero también les gusta considerar la metodología de otros, ¿verdad? Porque uno aprende de todos. Así que estos videos, que lo estoy titulando Cómo preparar la parashá, incluye las fuentes. Entonces, te voy a compartir cuáles son las fuentes que yo utilizo. No es que son las únicas que se deben de usar, pero voy a compartir, vamos a ponerlo así, mi librito de cómo es que yo hago las parashá. A veces la gente me dice, wow, pastor, eso es PowerPoint, ¿cómo tú lo haces? ¿Cómo tú organizas todo eso? ¿Cómo tú recopilas la información? Tengo muchas fuentes, y voy a estar compartiéndolo con ustedes. Además, cómo es que yo he desarrollado este estilo de lo que se llama el delivery, el entregar el mensaje, cómo enfocar el tema. Pero sobre todas las cosas, cómo utilizar las fuentes correctas para ayudarte a construir una buena enseñanza de Parashá, sea porque eres maestro o sea porque eres un estudiante y tú quieres tener un sistema semanal de estudio basado en la Parashá. Así que conéctate a mi página walteragosto.org, ¿ok? Y te tienes que suscribir a mi página, y en la sección avanzada vas a comenzar a ver estos videos acerca de cómo preparar una parashá. Y espero que sea de bendición para todos ustedes. Así que si es la primera vez que me estás viendo aquí en mi página de YouTube, dale suscribir, y cada vez que yo suba mis enseñanzas en mis videos, pues estamos conectados y estamos al día caminando en las pisadas del Mesías. Así que gracias por estar conmigo este ratito. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Shalom.